Buenos días, nuevamente en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Hoy con un tema muy importante respecto del panorama del sector inmobiliario en nuestro país. Recuerden por favor que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados, AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy nos acompaña el doctor Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas. El doctor Mario es administrador de negocios internacionales, maestría en gestión de marketing y gestión comercial. Lleva un año en la presidencia de Fedelonjas y antes trabajaba en Camacol en el área comercial. Muy bienvenido, doctor Mario. Hola Angélica, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos en estos espacios tan valiosos y tan enriquecedores para los diferentes sectores y en particular para el sector inmobiliario. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente este tema del panorama del sector inmobiliario se ha vuelto de suma importancia para todas las partes de interés y la industria, en la medida en que hemos visto que siempre había sido tradicional que el sector inmobiliario fuera un jalonador de la economía del país. No obstante, hemos visto que ha habido últimamente como un deterioro en los indicadores. Usted, de manera general, ¿qué me puede contar respecto del comportamiento del sector inmobiliario? Bueno, nosotros desde Fedelonjas los análisis que hemos venido haciendo es que este es un sector muy importante, primordial para la economía nacional, toda vez que somos el cuarto sector que más está apalancando el PIB nacional. Somos un sector que tiene por un lado el arrendamiento, tiene por el otro lado todo lo que tiene que ver con venta de vivienda usada. A su vez, pues parte de nuestros segmentos de afiliación hace parte de los evaluadores, los administradores de propiedad horizontal y por supuesto todo el encadenamiento inmobiliario de las empresas inmobiliarias. Esto pues sin duda alguna tiene un músculo muy importante para el mercado inmobiliario, porque pues acá jalonamos por un lado todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal, que seguramente lo vamos a hablar un poco más adelante, y para destacar que de pronto no se venía destacando tanto en años anteriores, y es que nosotros, el sector inmobiliario, la participación del PIB el PIB del sector inmobiliario ha venido teniendo una tendencia positiva, afortunadamente, en los últimos 13 años. Obviamente, no de la manera que quisiéramos, pero siempre nos hemos mantenido en terreno positivo. Eso es bien importante destacarlo. Ahora bien, hay diferentes variables que hacen parte de este mercado, como son la inflación, las tasas de interés, que seguramente más adelante lo vamos a hablar, y que eso incide directamente en todo este encadenamiento inmobiliario, por supuesto. Entonces, pues, retomando lo que les decía del crecimiento, somos un sector que el año inmediatamente anterior creció al 1,9%, casi 3 veces lo que creció la economía nacional. Somos el cuarto sector que más le aporta al PIB nacional, con una participación aproximada del 8,5%, que si obviamente lo encadenamos con todo la cadena productiva de construcción o el PIB de construcción, incluso nos volvemos mucho más fuertes. Entonces eso, como para un resumen muy general de inicio, consideramos desde Fedelonjas que la dinámica que está teniendo el sector inmobiliario es muy positiva, no solo por el lado de la venta de vivienda usada, sino también por el lado de arrendamiento, que es un capítulo bien interesante que sería interesante que lo revisáramos ahora en un rato. De acuerdo, pues yo veo que las tendencias del mercado en el tema de arrendamientos y de venta de vivienda usada, si bien es cierto, ha habido como una profundización en ese mercado, sí quisiera como tener desde el punto de vista del gremio, como cuál es la perspectiva que se observa en ese comportamiento puntual para arrendamientos y para venta de vivienda usada. Pues qué buena pregunta esa, Angélica, porque mira, nosotros, o más bien Colombia se denominaba antes como un país de propietarios. Ok. Hoy en día
la torta se volteó, por decirlo de alguna manera. Ahora somos un país de arrendatarios. El 40,3% de los colombianos, de los hogares en Colombia, viven en una vivienda en alquiler, frente a un 39% de familias que viven en vivienda propia. Muy representativo. Es muy representativo. Ahora bien, la situación económica mundial y del país pues hace que esto seguramente se vea de esta manera, ¿no? Aunque la tendencia empezó a cambiar desde hace unos 2 años hacia acá. Antes la proporción de hogares que vivían en vivienda propia era superior al arrendamiento. Eso empezó a cambiar por diferentes factores. Los económicos, por supuesto, son los que pueden incidir de mayor manera. Al haber tasas de interés altas, al tener una inflación alta, pues la gente de pronto es más cuidadosa a la hora de sacar un crédito hipotecario, endeudarse, y opta por el arrendamiento. El arrendamiento tiene unas características para las familias en Colombia y para los inversionistas con, o sea, un montón de beneficios. Para los inversionistas, por ejemplo, es una renta fija, es una renta segura, de bajo riesgo, y para las familias que no pueden acceder a una vivienda propia, Sí. pues el arrendamiento les da ciertas facilidades. Las personas, digamos, que adquieren su primera vivienda, el arrendamiento les ayuda a que pueda estar una mejor ubicación, unos metrajes que se adecue a su capacidad, que con su nivel de ingresos puedan acceder a un tipo de vivienda digna y de calidad. Entonces, el arrendamiento, y eso es lo importante y lo que me gustaría también destacar de este sector, es que tiene esos dos componentes, ¿no? Tanto, por un lado, la venta de vivienda, y por el otro lado el arrendamiento. Entonces como que es un jalonador el arrendamiento es un jalonador del sector. Y acá hay un dato bien interesante que me gustaría entregarles, y es 54 billones de pesos al año se perciben por el arrendamiento. Bueno, es una cifra muy, muy representativa. Por supuesto, no solo de arrendamiento de vivienda, Sino también de uso comercial. Claro. Y prácticamente es la mitad de eso, de la cifra de los 54 billones de pesos que les menciono, hace parte de vivienda, y la mitad de arriendo de uso comercial, bodegas, locales, bueno, todo lo demás. Entonces es un componente bien interesante, y somos un sector que se complementa entre sí, y que también uno podría denominarlo en el tema del arrendamiento, por ejemplo, que es un tema que a veces genera un poquito como como de escozor, y es un sector, el arrendamiento se autorregula. Es decir, en época de pandemia, por ejemplo, para no ir tan lejos, y que pues es algo que impactó en todos los sentidos, acá obviamente a nivel nacional, internacional, por supuesto, vemos que la gente, cuando no tenía la posibilidad que le incrementaran el canon de arrendamiento, pues llegaba a una conciliación, a un negocio con el propietario. Sí. El propietario, si veía eso, decía, listo, por estos 6 meses no le voy a incrementar, o le voy a incrementar una cifra mucho menor a la permitida por ley, que es, acá un paréntesis, es el incremento permitido por ley para los cánones de arrendamiento, es el IPC del año inmediatamente anterior, terminada la vigencia del contrato. Entonces, pues ahí como que se autorregula esa parte, y vemos hoy en día que se está recuperando esa tendencia de los cánones de arrendamiento. Ya el arriendo efectivo, si bien no está llegando al tope permitido, que es el 9,28, que es el IPC del año anterior, sí está llegando como a un 8,2 de arriendo efectivo. Lo que entendemos, haciendo un análisis muy simple del tema de la vivienda en Colombia, es que como ha habido disminución en la compra de vivienda, pues claramente eso procura o genera que haya aumento en la tasa de arrendamientos. ¿Es así? Sí, como les decía anteriormente, al haber factores que inciden directamente en el bolsillo de los hogares, por supuesto, pues se vuelve una opción el arrendamiento, una muy buena opción, porque pues digamos que uno no puede determinar si es mucho mejor vivir en una vivienda propia, bien sea usada o nueva, o en arrendamiento, porque ahora bien, hay tendencias también que vemos en el mercado, y es que muchos inversionistas lo que hacen es adquirir
Inmuebles. para pues ponerlo en renta, que es un, como les decía, es un muy buen modelo de negocio, toda vez que es de bajo riesgo, pues siempre digamos que va a existir el inmueble y le va a generar una inversión pues de largo o el plazo que tenga determinado. Y pues esto también se ve en la recuperación que tiene o la valorización que tienen las unidades de vivienda. Porque por un lado tengo la valorización que se da año a año ¿De y por acuerdo? el otro lado lo que genera el modelo de arrendamiento para el inversionista, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando no existe la capacidad para adquirir una vivienda nueva, nueva me refiero tanto usada como nueva para una familia que la necesita, pues está la otra opción que es el arriendo. Y teniendo en cuenta pues lo que les digo de gente que digamos se puede mover de un lado a otro, el arriendo pues le proporciona eso. Si yo con todo esto del trabajo remoto, pues yo me puedo ubicar en una ciudad siendo de, no sé, vivo en Bogotá, pero me quiero trasladar a Cartagena, pues está esa facilidad. O incluso pues con todo esto del trabajo remoto uno se puede, las personas pueden migrar a otro país y trabajar a distancia. Entonces eso también ayuda a que el arrendamiento sea muy buena opción. Y pues un poco vinculado a eso es todo el tema de vivienda nueva, ¿no? Y me Sí. refiero a la construcción de vivienda, que sí es muy importante tener en cuenta que la iniciación de proyectos nuevos hace parte del stock que en algún momento va a ser parte de la vivienda usada o que se puede poner en arriendo. Por eso es tan importante, y acá es uno de los mensajes, es tan importante la reactivación del sector constructor. Porque más allá de ser un dinamizador de la economía, como ya pues todos lo sabemos, tanto para el empleo como para la economía en sí, hace que tengamos un stock de vivienda para tanto usada como arrendamiento. Entonces, pues es bien importante eso, toda vez que alrededor de 287.000 familias se conforman año a año. Entonces, la gente necesariamente necesita ¿Dónde vivir? una vivienda, así es. En el tema de la venta de vivienda usada, que lo que hemos visto es que ha estado recesivo, ¿cómo lo puede ver el gremio? ¿Cómo lo ve Fede Lonjas? El tema de vivienda, De venta de vivienda usada. bueno, la venta de vivienda usada, pues volvemos a lo mismo, aunque acá hay varias cifras a destacar. Por supuesto, el desembolso para adquirir vivienda usada se disminuyó. Tasas de Ajá. interés altas, inflación alta, pues obviamente hace que Impactó la gente ese sector también. sí, por supuesto. Sin embargo, vemos que la compraventa de vivienda no cayó necesariamente. En el año del 2017 al 2019, frente al periodo 2021-2023, Sí. se hicieron menos compraventas. Eso uno dice, pero ¿por qué? Entonces uno lo que desde el gremio analizamos es, o lo que inferimos es un poco, claro, no me apalanco de la banca por Claro. las diferentes cosas los diferentes factores que ya hablamos, pero como modelo de inversión la gente puede utilizar sus ahorros o qué sé yo, cesantías, vende el carro y adquiere una vivienda usada Ujú. como modelo de renta, como lo que acabamos de hablar anteriormente. Entonces, vemos que la compraventa sí se mueve, obviamente, tanto unidades residenciales de vivienda como no residencial. Y eso uno lo lleva a pensar que existe una alta liquidez en el mercado, Ok. que no se apalanca necesariamente Con crédito. del crédito. Ahora bien, vemos como un mensaje muy positivo la reducción en las tasas de interés, uno del Banco Central Ujú. y por supuesto de los bancos comerciales que ya pues vemos cómo han disminuido sus tasas. Esto incentiva a que la gente pueda llegar a tener un cierre financiero, pueda acceder a un crédito hipotecario y sobre todo la confianza que la gente necesita para buscar una vivienda nueva, usada, arrendamiento, lo que sea, pero eso incentiva propiamente la confianza en el consumidor, que es tan importante. Alguna vez cuando hablamos del tema del arrendamiento en Colombia,
usted me había mencionado que hay un porcentaje altísimo de informalidad en lo que se refiere a el arrendamiento, o mejor, a los contratos de arrendamiento en el país. Eso digamos que es una tendencia que continúa, o usted ha visto que con el trabajo del gremio esto ha venido revirtiéndose. Ese es un factor muy importante, gracias por destacarlo, Angélica. Y son cifras que uno dice, wow, Sí, cómo uno llega a ese sí, nivel de informalidad. de acuerdo. Y es algo en lo que nosotros hemos y estamos haciendo campañas todo el tiempo, Ujú. porque si uno se fija en las cifras, la tenencia de vivienda, o más bien los hogares que viven en arrendamiento, se concentran casi más de un 80% en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. De acuerdo. Con el agravante que los modelos de contratos que tienen este arrendamiento Ujú. está concentrado en los sectores socioeconómicos 1, 2 y 3, y 9 de cada 10 contratos son verbales, es decir, Todos. todos. O sea, Terrible. el 96-97% son contratos verbales. Toda la inseguridad jurídica, No, todas además las... porque pone en el predicamento al dueño del inmueble de que si hay un incumplimiento, pues no tiene una herramienta para acudir a la justicia Exactamente. y poder, digamos, efectivizar los derechos. Exactamente. Entonces, nosotros vemos lo que les decía, 9 de cada 10 hogares que vienen arriendo el contrato es verbal. Entonces hay que hacer, y concentrados en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Ujú. También vemos que las familias que viven en arriendo y que perciben ingresos derivados del arrendamiento son los mismos estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Entonces acá tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, tanto gremios como inmobiliarias, en buscar los modelos de negocio que puedan apalancar a estos estratos socioeconómicos, ayudarles a mitigar los riesgos que se presentan por una falta de un contrato escrito, que siempre va a ser ver cómo se entrega el inmueble, determinar las características del inmueble. Y precisamente este fin de semana estuve viendo un programa en donde mostraban temas de inquilinos y propietarios y el desastre que puede ocurrir cuando tú no sabes a quién le estás Sí. arrendando tu inmueble. Entonces, un montón de casos que acá lo que nosotros decimos es: recurran a las lonjas de propiedad horizontal de Fedelonjas, que ellos son los que tienen las inmobiliarias con altos estándares de calidad, con profesionales en la materia que les pueden ayudar a conseguir su inmueble, tanto si es inversionista como si es una familia que quiere vivir en arriendo. Ellos son los que lo pueden asesorar en sus necesidades. Yo necesito un apartamento o una casa con estas características, ¿dónde las puedo conseguir? Y les pueden ayudar en todo el proceso, tanto de compra como de venta como de arriendo. Entonces es el mensaje: recurran a las inmobiliarias, porque y a inmobiliarias que estén ojalá en una lonja de propiedad de raíz, en donde les van a garantizar que cumplen con la idoneidad, que saben cómo es un contrato, cuáles son los temas tributarios, cuáles son los temas fiscales que son tan importantes, porque, y eso nos lleva a un capítulo del tema de la profesionalización de la actividad, porque uno cree que salir a vender un inmueble es muy sencillo, y la verdad es un tema de mucho cuidado. No solo es saber vender, no solo es... Sí, a eso iba, y era que sé que la lonja y Fede Lonjas, perdón, ha venido haciendo un trabajo muy importante de profesionalización de los actores para subir el estándar de la industria. Sin embargo, siento que aún falta como mayor penetración en esa profesionalización. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo siente que ha habido avance o no en ese tema de cara pues a todos los partícipes de este sector? Sí, acá hay que destacar algo, y es, esta es una industria que es tradicional y se viene haciendo pues a través de los tiempos, que tiene unos factores muy sensibles.
Ujú. Uno, por un lado, pues la dinamización o la dinámica que tiene el sector y la industria, el mercado, pero por el otro lado tiene un componente social muy amplio. Es que yo busco una vivienda y tengo que estar, como les decía anteriormente, bien asesorado. Tener alguien que me lleve en todo este trasegar de conseguir un inmueble, ayudarme a hacer los papeles, escrituración y todo lo demás, Ujú. que si yo no encuentro a esa persona idónea, uno, vemos todos los casos de estafa que existen Claro. diariamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos haciendo desde el gremio? Vincular actores de la cadena de valor de la industria o del sector inmobiliario, como obviamente firmas de abogados que puedan atender diferentes coyunturas, diferentes temas que se puedan presentar entre arrendatarios, propietarios, en la compra y en la venta, y las herramientas necesarias para que los que ejercen la actividad, que es una cifra muy alta, en este momento nosotros hemos llegado a tener alrededor de 295.000 personas vinculadas en actividades propias del sector. Es una cifra no menor. Entonces, ¿qué estamos buscando? Profesionalizar, por un lado, de la vía reglamentaria, con el gobierno, buscar cómo llegar a profesionalizar las actividades del sector, y en lo que corresponde al gremio y a los diferentes actores es empezar a implementar una serie de cursos en diferentes campos, temas comerciales, temas de venta, temas legales, tributarios, todo lo que les mencionaba para nuestros diferentes segmentos. Por supuesto, para el inmobiliario, para el agente inmobiliario que tenga la idoneidad de salir a vender de buena manera un inmueble con todas las aristas que esto conlleva, y también una relación desde el ser, poder, habilidades blandas y habilidades duras, como se denomina actualmente. También entregarles herramientas que les puedan hacer la vida mucho más sencilla a las dos partes, porque en este momento, si bien somos un sector tradicional, que no está mal, pero debemos unir los dos mundos, la forma tradicional con las nuevas tecnologías, porque vemos también que somos un sector que no le invierte tanto a la tecnología. Claro. Y hoy en día pues son herramientas Fundamentales. fundamentales que hacen que todo sea mucho más ágil y mucho más eficiente. En ese sentido, pues nosotros tenemos diferentes alianzas con stakeholders que les van a ayudar en todo este camino, tanto a las inmobiliarias como a los agentes inmobiliarios, a los evaluadores, y un capítulo muy importante a los administradores de propiedad horizontal, que creo que ese es un capítulo que debemos Sí. también tocar principalmente. En otros países, el real estate o aquella entidad o persona que se dedica a hacer venta de bienes tiene que tener una licencia. ¿Estamos muy lejos de llegar a eso? Yo no sé qué tan lejos podamos estar, Ujú. pero sí estamos cerca de crear conciencia De que es necesario. de la necesidad para que asimismo podamos avanzar vía proyecto de ley o lo que se conforme por ese lado. Pero estamos más cerca aún con las líneas y con lo que podemos hacer como industria y como gremio y como sector. Nuevamente, nosotros hemos venido desarrollando unas líneas estratégicas de negocio o de servicio para los diferentes actores de la cadena de valor Ok. del sector inmobiliario. Entonces tenemos una línea muy importante que es la de Fede Lonjas Educa, y por supuesto las lonjas hacen lo propio para poderle entregar esas herramientas, y que cada vez, y obviamente son cursos, diplomados, talleres que nosotros certificamos con aliados estratégicos como son el Icontec, por ejemplo, Sí. para los administradores de propiedad horizontal. Entonces este tipo de alianzas hace que puedan tener una certificación y una idoneidad más fuerte las personas que ejercen la actividad. Y lo importante acá también es educar al consumidor, que el consumidor pueda exigir eso, que el consumidor sepa que existen todo este tipo de beneficios, tanto para ellos como para la persona que ejerce la actividad, y pueda de pronto preguntarle a un agente inmobiliario o a una inmobiliaria, bueno, ¿y usted qué certificaciones tiene con Fede Lonjas?
con la lonja del territorio en el que se encuentra. Nosotros en este momento tenemos presencia en 19 regiones del país, entonces pueden indagar, pueden consultar la página web de nosotros para que se den cuenta en dónde estamos presentes con nuestras lonjas y preguntar y ir a tocar las puertas de las lonjas si necesito un avalúo. Las lonjas pueden decirle a usted, listo, con esta empresa usted puede hacer un avalúo certificado, lo mismo los agentes inmobiliarios y lo mismo los administradores de propiedad horizontal. En el tema de las propiedades horizontales, donde son agentes fundamentales los administradores, hemos visto que Fedelonjas viene desarrollando toda una labor de profesionalización, de subida de estándares, pero dentro del gremio, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Sienten que aún falta mucha penetración? Sí, a ver, la gestión del administrador de propiedad horizontal es fundamental porque yo creo que es una actividad que no se tiene en cuenta con la importancia que se debe tener. El administrador de propiedad horizontal tiene en sus manos, por decirlo de alguna manera, el patrimonio de la cantidad de familias que vive en un conjunto, en un edificio, lo que sea. Entonces, en su espalda, en sus hombros recae toda esta responsabilidad de mantener zonas sociales de manera adecuada, ojalá de manera preventiva, de atender las solicitudes, la convivencia de los copropietarios. Entonces es una labor demasiado importante que yo creo que la gente no le da la importancia que ¿Lo subestima? Lo subestima de una manera importante, y al administrador hay que entregarle todas las herramientas posibles. Herramientas como poder entregarle temas tecnológicos, por ejemplo, como poder hacer más eficientes los procesos de una administración, temas de contratos, como poderlos hacer más eficientes, cómo encontrar y cómo saber cuáles son los materiales idóneos para, no sé, para hacer un recubrimiento de una fachada, por ejemplo, cómo mantener al día la limpieza de la copropiedad, temas de fumigación, de contratación de sus empleados. Entonces sí, la gestión del administrador es muy importante porque hace parte de la responsabilidad del patrimonio de mi inmueble. Entonces puede incidir directamente en la valorización que tiene un inmueble, porque no sé, si se descuida una zona común de un edificio, cuando yo quiera vender o arrendar ese inmueble que tengo, pues me van a decir, no, pero vea cómo está esto, o se daña o lo que sea. Entonces es muy importante la gestión del administrador. Por eso nosotros en este momento, como parte de entregar más herramientas a nuestros diferentes actores de la cadena de valor del sector inmobiliario, por supuesto el administrador de propiedad horizontal está inmerso allí. Le estamos entregando herramientas que le funcionen para su gestión del día a día. Entonces, además, vemos las cifras del crecimiento que viene teniendo la propiedad horizontal en Colombia. Ya está llegando a nivel nacional a que exista una unidad, una propiedad una propiedad horizontal, perdón, pues me refiero a altura, versus una casa, casi que la relación es 1 a 1. Y en las ciudades principales vemos que puede ascender al 60%, caso como Medellín, como Cartagena, vemos que los proyectos de propiedad horizontal superan el 60%. En Bogotá es el 56% más o menos, si no me equivoco, de los proyectos en propiedad horizontal. Entonces cada vez coge más fuerza, por supuesto. Cada vez se hacen proyectos de unidades residenciales mucho más grandes. Entonces ahí entra un papel determinante del administrador. Y vemos que muchas veces en una copropiedad ponen a la señora, de acuerdo, que es la que, perdón la expresión, pero la que más friega. Sí. Entonces ella, encárguese usted de la administración. O la persona o el señor que es pensionado y venga, yo me dedico a esto sin saber hacerlo de la manera más idónea. Entonces, claramente es un trabajo y es una gestión que tiene demasiadas aristas, y de hecho
cada vez más debe propenderse porque quienes fungen como administradores tengan pues como no solamente la preparación académica, sino toda aquella experiencia que redunde en el beneficio pues de las copropiedades. Así es. Bueno, Mario, realmente ha sido muy agradable tenerte en nuestro café fiduciario, tema de gran interés para nuestra audiencia. Muy bienvenido nuevamente a este escenario y mil gracias de parte de nuestros patrocinadores. Angélica, mil gracias por la invitación. A todos los que nos ven, un placer saludarlos, haber estado en este espacio que nuevamente quiero resaltar, son espacios muy enriquecedores para culturizar, por decirlo de alguna manera, Sí, señor. a la audiencia De acuerdo. y a todo el mundo, porque son temas muy sensibles que son del día a día. La gente necesariamente debe saber cómo cómo se componen los sectores económicos del país y yo como consumidor qué papel juego. De acuerdo. Entonces, qué gran labor la que hacen, por supuesto, ustedes, y muchas gracias por la invitación y acá siempre estaré presente cuando lo necesiten. Gracias.